de este tramo, la conferencia Desempeño, Desafíos y Oportunidades del Sector para el Mediano Plazo. Una conferencia que la van a hacer en conjunto Mario Monderi, director de OPIPA, y José Berbejillo, Pepe, director, coordinador de OPIPA. Así que le dejo la posta a alguno de los dos. Pepe. Buenas tardes. ¿Está saliendo ahí? Juan Andrés, ¿tengo voz ahí? No, no tengo voz. Hola, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. El objetivo de esta charla es que vamos a tratar de hacerla breve. Es un poco presentarles a ustedes sobre todo algunos elementos de reflexión que procesamos en la oficina sobre los desafíos y las oportunidades del sector agropecuario y los lineamientos de política de mediano plazo, podría ser largo plazo también. Who knows. La charla se divide en dos secciones. La primera es la que hago yo, luego va a seguir enganchar Mario. Y yo me voy a concentrar entonces en oportunidades, en hablar sobre oportunidades y desafíos, y Mario lo va a hacer sobre los lineamientos para una agenda de mediano plazo. Para empezar, ante todo me gustaría enfatizar en el hecho de que esto es una visión de OPIPA, digamos, de la oficina. Esto es importante enfatizarlo porque no queremos que esto se lea como la voz del ministerio digamos, esta es nuestra reflexión, en nada compromete, digamos, a los lineamientos de política que eventualmente se adopten en el futuro, ¿no? Más bien es un aporte, lo miramos más bien como un aporte a la discusión, poner cosas sobre la mesa que nos parece importante discutir. Entrando en tema entonces, yo creo que para mirar las oportunidades que enfrenta hoy el Uruguay, para ser súper sintético, podemos poner las oportunidades como en dos grandes clases. Algunas oportunidades que están básicamente derivadas de nuestra ubicación en el mundo, y otras oportunidades que más bien resultan de nuestro propio proceso de acumulación. Entonces, empezamos por las oportunidades que están dadas, digamos, porque estamos ocupando un cierto lugar en el mundo y en la historia del mundo. Creo que hay tres temas o tres puntos que podríamos enfatizar. Por un lado, el hecho de que existe desde hace años que viene habiendo un crecimiento importante en la demanda mundial de alimentos, principalmente por el crecimiento demográfico, pero también por el ingreso de los consumidores. El mundo tiene que alimentar en los próximos 50 o 80 años tanta o más gente de lo que ha alimentado en toda la historia de la humanidad hasta hoy. Y esto que es un enorme desafío mundial, es también una oportunidad para Uruguay. Porque Uruguay está localizado en una región del planeta con enormes ventajas comparativas desde el punto de vista de la dotación de sus recursos naturales. Y por lo tanto, lo que hoy estamos produciendo, que calculamos que puede ser estimado en una capacidad de alimentar 27 o 28 millones de personas, es probable que, si hacemos las cosas bien, en no muchos años estemos alimentando mucho más. Y yo creo que esto es básicamente porque nosotros somos pocos, y por lo tanto todo lo que tengamos para crecer, tenemos la capacidad de exportarlo. Y esa es la otra gran oportunidad que tenemos. Para pasar ahora a las oportunidades generadas por nuestra propia historia, por nuestra propia acumulación, creo que deberíamos enfatizar en tres o cuatro cosas. Una es el capital tecnológico y organizacional que hemos acumulado, que nos ha permitido innovar, digamos, y adoptar nuevos insumos productivos, nuevas formas de organización de los procesos, nuevos instrumentos financieros y mecanismos de comercialización. Porque tenemos además un acceso a gran cantidad de mercados, como hoy lo mostraban en algunos datos, cómo se ha diversificado la canasta exportadora de Uruguay, a pesar de que exportamos pocos productos. Tenemos nuevos mercados, se han abierto nuevos mercados, algunos recientemente,
y tenemos una participación creciente en las cadenas globales de valor. Y finalmente porque tenemos también una base institucional, digamos que podemos calificarla como sólida, aunque también podamos señalar muchas ineficiencias. Sin embargo, en términos de comparación internacional tenemos una base sólida sobre la que trabajar, es una base extendida, tiene capacidad de cambio y de adaptación. Bien, con esto nos vamos a mirar a la sección de desafíos. En nuestro trabajo en la oficina, en OPIPA, siempre estamos como digamos, los temas de discusión siempre giran en torno a lo que hacer, ¿verdad? Pensando en el desarrollo del sector agropecuario, el desarrollo del país, pero también pensamos en términos de cómo hacerlo, ¿no? O sea, qué es lo que debemos hacer o cuáles son las cosas que hay que hacer para que se logren ciertos objetivos. Y por eso me parecía que podíamos plantear los desafíos, tratar de sintetizarlos en algunas preguntas como claves. Los desafíos, de nuevo, insisto, esto es una visión de la oficina. Los voy a anunciar acá simplemente y después voy a comentarlos cada uno de ellos. En primer lugar, cómo integrar el desarrollo rural en una visión de desarrollo nacional inclusivo. En segundo lugar, cómo lograr intensificar la producción agroindustrial de manera sostenible en el tiempo, en el mediano plazo, también en el largo plazo. En tercer lugar, cómo mejorar la inserción del país en las cadenas globales de valor. Y en cuarto lugar, que es un poco la pregunta dentro de la pregunta, ¿cuál es el marco institucional y normativo que necesitamos para enfrentar estos desafíos? Los desafíos que marcamos aquí, que elegimos, que son como una síntesis, no son necesariamente nuevos desafíos. Probablemente muchos de ellos perduran en el tiempo. Nadie pretende, digamos, ser absolutamente novedoso ni inventar la rueda con esto. Pero nos parece importante señalar como que perduran y que son los relevantes. Y además son, por supuesto, desafíos que están interrelacionados entre sí y de alguna forma tienen simultaneidades. O sea, hacer una cosa implica también hacer la otra. Yo, las próximas diapositivas, lo que voy a hacer es, más que pretender responder a estas preguntas, que sería demasiado pretencioso de mi parte, tratar de marcar la pregunta y señalar aquellos puntos que parecen importantes tener en cuenta para poder responder a estas preguntas y a estos desafíos. Yo aspiraría más que tener una respuesta nuestra exclusiva, aspiraría a que la respuesta a estas preguntas fuera resultado de una construcción colectiva. Entonces, entrando en el primer lugar, en el primer desafío, cómo integrar el desarrollo rural en una visión de desarrollo nacional inclusivo. Acá me parece que el concepto central es que el desarrollo rural está indisolublemente ligado al desarrollo nacional. No es posible mirar el desarrollo rural como una cosa separada del desarrollo nacional. Y si bien el Ministerio de Ganadería y Agricultura tiene claramente un rol a jugar, no puede cargar sobre sus espaldas la sola responsabilidad del desarrollo rural. Y este concepto me parece clave. De alguna manera a lo que me voy a referir en lo siguiente tiene que verse con esa perspectiva, digamos, ¿no? Estamos viendo como una realidad que funciona como un paraguas y que abarca todo, inclusive lo rural. Entonces, cuando hablamos de desarrollo y hablamos de desarrollo sostenible, por supuesto, lo hacemos entendiendo que abarca, por un lado, un aumento sostenido de la productividad, o sea, un aumento de la eficiencia y el cambio técnico, con la protección y conservación del ambiente. El desarrollo presupone un crecimiento de la productividad, pero esta no tiene una proyección de largo plazo si no hay una protección concomitante del medio ambiente, del ambiente, debo decir. Pero aún así no alcanza con hablar solo de productividad, tenemos que hablar también de generar oportunidades y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, de las familias. Y por lo tanto, debe haber un esfuerzo por construcción de capacidades, técnicas y no técnicas, gerenciales, organizacionales, que acompañen el cambio tecnológico y lo potencien con el desarrollo de innovaciones. Además, requiere del fortalecimiento institucional, como garantía para el cumplimiento de los contratos, dicho esto en un sentido muy amplio, y el fortalecimiento del funcionamiento de los mercados y las condiciones de competencia. Finalmente, el desarrollo precisa de una mejora en la infraestructura, la logística, los servicios, las comunicaciones. Pasemos entonces al segundo desafío,
¿Cómo lograr intensificar la producción agroindustrial de manera sostenible en el largo plazo? En el primero hablábamos como de algo con una mirada más del paraguas que abarca todo. Aquí como que le ponemos una mirada un poco más preciso al sector agropecuario. Intensificar implica básicamente aumento de la eficiencia y cambio técnico. O sea, producimos más con los mismos recursos o producimos lo mismo ahorrando recursos o recombinamos los recursos e introducimos cambio técnico. ¿Cómo lo logramos? Bueno, lo primero y clave es la inversión pública en investigación y desarrollo y el establecimiento de mecanismos eficaces de transferencia y desarrollo de capacidades. También con mejora en los sistemas de distribución a lo largo de toda la cadena, con un mejor aprovechamiento de todos los procesos y una mejora en la calidad del producto final. Generando un contexto que sea favorable a la inversión y a la innovación, con políticas efectivas de gestión y conservación del ambiente, y con un cambio cultural, o sea, lograr que todos los agentes que participan en las cadenas productivas actúen en cada momento con mayor responsabilidad con el medio ambiente. Para mí la clave de esto es la investigación tecnológica y la transferencia eficaz de los conocimientos. Así como, por supuesto, también el fomento de la innovación. Uruguay en esto no está mal, me parece. Yo creo que tenemos una solidez importante en materia de capacidad para desarrollar la investigación, pero podemos estar mucho mejor. Y me parece que el problema muchas veces no está tanto en la capacidad de generar nuevas tecnologías, sino en la capacidad de que esas tecnologías tengan realmente un impacto en el sector productivo, o sea, que sean adoptadas con eficacia. Bien, cambiando la atención de lo interno para mirar hacia afuera, el tercer desafío pone el foco ahora en la inserción del país en las cadenas globales de valor. ¿Cómo mejorar la inserción en las cadenas globales de valor? Y para enmarcar esta pregunta me parece que es necesario conocer los mercados, diseñar estrategias de inserción comercial con perspectiva de país. Ahora, esto no quiere decir que ahora no conozcamos los mercados, por supuesto. Estoy diciendo que más bien los mercados son cosas dinámicas, que cambian permanentemente y uno tiene que tener la capacidad de estar permanentemente arriba, tener capacidad de prever, de anticiparse y de modificar estrategias si es necesario. Luego también avanzar en consolidar y extender los estándares de calidad e inocuidad de los alimentos. Creo que el país ha hecho un gran esfuerzo en esto, me parece que hay que seguir en este rumbo. Y porque sobre todo son atributos que el mercado global demanda hoy, va a demandar más mañana. Por lo mismo, nos parece que debemos preservar y mejorar el estatus sanitario y fitosanitario del país y consolidar las capacidades de monitoreo y análisis de riesgo, esto es, tener una política robusta de bioseguridad. Ahora, este tema de bioseguridad yo entiendo que es un tema espinoso, pero, digamos, creo que hay que ser valientes y enfrentarlo y decir, bueno, no podemos seguir digamos, actuando en función de las creencias acerca de los beneficios o las desgracias que podría traernos a adoptar ciertas políticas. Creemos que tenemos que meternos en la investigación científica, lograr la evidencia empírica y evaluar los costos y los beneficios de adoptar ciertas políticas y no simplemente seguir en la oscuridad en ese terreno. También debemos mejorar la calidad de los procesos vinculados al bienestar animal y buenas prácticas, como se ha hecho en algunas actividades, y extender el alcance. Finalmente, el cuarto desafío, que es como, digamos, el desafío de entre los desafíos, o digamos, es el desafío que nos permite enmarcar el campo de juego y organizar a los jugadores en ello, ¿no? ¿Cuál es el marco institucional normativo necesario para enfrentar los desafíos mencionados antes? De alguna manera esto invoca a toda la institucionalidad empleada. Digamos que lo que precisamos aquí es un marco institucional articulado, con coordinación de acciones, delimitación de roles y esferas de actuación. Particularmente este punto, vale la pena mencionarlo, estaba en la presentación de Pizarno hace 10 años. O sea que son de estos temas en donde, como digo, perduran. Probablemente estamos mejor que hace 10 años y ojalá estemos peor de lo que vamos a estar dentro de 10 años.
Debemos tener capacidades de diseño, implementación y seguimiento de evaluación de impacto de las políticas sectoriales, porque, digamos, en este tema no alcanza con simplemente medir los productos logrados, también es importante lograr medir, cuantificar los resultados y sobre todo los impactos a nivel económico, a nivel social, a nivel ambiental, de cada una de las intervenciones. Con capacidades operacionales en el territorio, este también es un asunto relevante en el sentido de que uno diseña políticas, aprueba un lineamiento de política, una herramienta, pero luego hay que ejecutarla y hay que tener la capacidad de decir, bueno, está bien ejecutada o está mal ejecutada, y eso requiere recursos y requiere cierto despliegue en el territorio. Por último, aunque no por eso menos importante, está el tema de la información. Requerimos, digamos, de una gestión moderna y eficaz en el manejo de la información, o sea, en la generación, también en el uso de la información, en la generación de la información y en el uso de la información, tanto pública como privada. Creo que en eso el SNIA está dando pasos importantes, es una pieza clave del marco institucional en la que hay que seguir. Termino mi parte con lo que puede ser, digamos, el corolario de esto, de este conjunto. Yo diría que hay 3 mensajes. La intensificación y el crecimiento conllevan tensiones entre los intereses públicos y privados, entre agentes privados dentro de las cadenas de producción, entre sectores de actividad. Esto, digamos, es un hecho, hay que lidiar con él, no podemos simplemente tapar el sol con el pulgar. Y por lo tanto, hay que dedicarle, digamos, un esfuerzo a resolver estas tensiones de forma de resolverlas de una forma colectiva para que puedan procesarse y mejor así los resultados y llegar realmente a un estado de bienestar general, no particular. El segundo, digamos, mensaje es que la mayor inserción en las cadenas globales de valor, de todas las formas, implica una mayor exposición. O sea, uno queda más a la intemperie, como ya lo estamos, y vamos a seguir estando. Y esto lleva a la necesidad de tener planes de contingencia para poder navegar sin que se nos ahogue la tripulación. Uno le puede decir a un marinero que cambie de funciones, pero no le puede decir que se ahogue para que el barco siga atando. Por último, el desarrollo sostenible tiene muchos componentes. Ya estoy terminando. Me interrumpió, me cortó la inspiración final. El desarrollo sostenible tiene muchos componentes y abarca muchos campos de acción, pero sobre todo exige compromisos de largo plazo. Y una disposición a aceptar que muchos de los beneficios que resultan del desarrollo sostenible no vamos a ser nosotros quienes los aprovechemos, sino que van a ser nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, con esto le doy la posta a Mario, que siga él. Muchas gracias. Gracias, José. Compartir en esta hermosa tarde, y creo que hasta ahora hemos disfrutado de muy buenas intervenciones y reflexiones. Compartir algunas ideas de lo que son los lineamientos que deberían orientar o deberían tenerse en cuenta en una agenda de mediano plazo, visualizando por un lado el Ministerio como nodo de una red de esa institucionalidad ampliada que tanto hablamos, pero visualizando el Ministerio como nodo y qué lineamientos se podrían implementar o salir en ese marco. De nuevo es la visión de OPIPA, pero contemplando y usando aportes de muchos colegas y amigos del Ministerio. Yo creo que en este tipo de debate que estamos en toda esta tarde no aplica la premisa de los derechos de propiedad bien definidos. Vale copiar y debemos copiar, o sea que si hay algo de esto que tiene valor y se puede incorporar, sin duda estamos todos contentos. Agrupamos un poco la reflexión desde el equipo en 3 lineamientos, la forma que logramos estructurar conceptualmente, de nuevo, ese rol del Ministerio como nodo de esa red de instituciones que pueden de alguna forma contribuir de mejor manera, siempre mejorando al desarrollo agropecuario agroindustrial. Primero, un eje de provisión de bienes públicos y reducción de asimetrías, como un eje clave, un rol
asignado y que debería orientar las políticas desde el Ministerio. Un segundo eje en paradigma de intensificación sostenible, o sea, cómo avanzar hacia un modelo articulado de intensificación sostenible en varias dimensiones. Y por último, un tercer eje de fortalecimiento institucional a 3 niveles, uno interno del Ministerio, otro en clave de institucionalidad agropecuaria ampliada y un tercer nivel interministerial, como cerraré con esta exposición. Hace 10 años, como nombraba José en un evento similar, Alfredo Pizarno, que está aquí presente, hacía una reflexión del equipo de OPIPA en aquel momento que se titulaba algo así como Viejos y nuevos desafíos para las políticas públicas. Y yo quisiera resaltar una diferencia y una similitud. La diferencia es que gran parte del debate hace 10 años se centraba en la conexión entre la política macro y las políticas sectoriales y cuál era el adecuado equilibrio, relación. 10 años después, y si miramos los desafíos y gran parte del debate que hemos tenido en la tarde de hoy, tenemos un eje de transversalidad en todas las acciones y lineamientos y parte de lo que les voy a presentar, o sea que pasamos a un eje muy importante en términos de políticas transversales. Y la similitud que aparecía hace 10 años, el desafío cerraba esa intervención, esa presentación, con una apuesta fuerte a los desafíos en términos de articulación institucional. Yo creo que en estos 10 años se ha avanzado muchísimo en términos de articulación institucional, pero esto es como la meta que se va moviendo, porque importan de forma estratégica, de acuerdo a los desafíos y oportunidades que tenemos, los temas transversales, la necesidad de articular, yo creo que aumentó de su importancia. Entonces, sigue con igual o más vigencia el tema de articulación institucional, que va a ser el tercer punto. En el primer eje de provisión de bienes públicos, tiene que ver con información, con gestión de riesgo, con sanidad, o toda la plataforma de competitividad y refuerzo de actividades de investigación, desarrollo, innovación y, por qué no, de transferencia. En este tema, un primer punto clave es todo el tema de información para la toma de decisiones. El proyecto actual en curso, el Sistema Nacional de Información Agropecuaria, el desafío de interoperacionalizar todas esas bases de datos que Uruguay es reconocido internacionalmente por ser serio, por relevar datos, por tener historia, pero que hemos tenido dificultades de juntarlas, de aprovecharlas, de sacarle el jugo. Ese proyecto de enorme relevancia y con impacto potencial muy importante, sin duda debe ser lo que nos debe desvelar los lineamientos de acción en los próximos, no solamente 5 años. Esto es como una agenda de trabajo muy importante. El Ministerio hoy tiene un liderazgo en eso. En estos días está ocurriendo el Congreso de Servicios Climáticos, el 4º Congreso Internacional, y donde es sede en Uruguay por un poco las cosas que está promoviendo el Ministerio. Esto es un eje a continuar y tiene que ver con la plataforma de información, el rol del Ministerio de reducir asimetrías de información que tienen que ver con la escala, con el acceso a la información, con el procesamiento de la información. Entonces, sin duda, es un rol clave que tiene el Ministerio y eso tiene que ver con esa plataforma de información que se está construyendo. Tiene que ver con la mejora de las decisiones, tanto organizaciones públicas como a nivel privado. Y tiene que ver con ese sistema de información con plataformas para innovaciones, para nuevas cosas, y ya están ocurriendo algunos frutos de esos proyectos que son posibles porque tenemos esa plataforma de información, o sea que la idea es seguir con ellos. 2 aspectos claves o desafíos o de alguna forma alineamientos a seguir trabajando. Primero, sintonizar mejor que ese sistema de información sea al servicio de mejora de decisiones de manejo, decisiones de gestión a nivel productivo para favorecer la intensificación o para mejorar o contornar los efectos de esa intensificación. O sea que la variable de partida tiene que ser, bueno, qué decisión estamos queriendo mejorar y a partir de ahí cómo articulamos, empaquetamos o formateamos esos sistemas de información. Eso requiere un esfuerzo de articulación muy fuerte, aprovechando la institución empleada, pero también con los productores o con las empresas. Y un segundo aspecto clave, un talón de Aquiles de todo esto, es el acceso a la información. O sea, cómo podemos desarrollar mecanismos robustos, sólidos institucionalmente para facilitar el acceso a la información por parte de los diversos agentes que tienen que ver con la dinámica agropecuaria e industrial. Y eso potencia el impacto del sistema de información, potencia esas ventajas y facilita el desarrollo de innovaciones. Y esto sin duda es algo desafiante. Nos hemos concentrado capaz que en generar información, ahora estamos interpersonalizando, pero quizá no hemos avanzado mucho en dar acceso, en facilitar ese acceso, y tiene desafíos legales importantes.
Un segundo aspecto que tiene que ver con la provisión de bienes públicos es toda la parte de gestión de riesgo. No me voy a detener mucho aquí, riesgo climático, riesgo de precios. Se ha avanzado en los últimos años en lo que es la promoción de seguros climáticos, el complementar las coberturas existentes, en complementarla en rubros donde tienen importancia estratégica porque hay productores más vulnerables, en complementarlas con nuevas tecnologías como son los seguros por índice y que por lo tanto permiten implementar más fácilmente políticas diferenciadas para garantizar esas coberturas a nivel de productores más vulnerables. Y también promoción de instrumentos de riesgo precio. Un tercer elemento, acá me podría detener mucho rato porque es la plataforma de competitividad clave del sector agropecuario en términos de la sanidad animal y vegetal, la importancia creciente de la inocuidad como un país que exporta alimentos a consumidores preferentemente de mayor poder adquisitivo y por lo tanto todos los aspectos de inocuidad y cualquier problema de inocuidad con enormes potenciales consecuencias y los aspectos de bioseguridad que nombraba José. Bueno, Uruguay es un país que, bueno, cualquier crecimiento o cualquier desarrollo tiene que ser hacia afuera y preferentemente de alto valor y alta calidad de productos. Y por lo tanto todo lo que son los aspectos de cuidado sanitario, gestión de la inocuidad y un manejo robusto, un mecanismo robusto, un marco robusto para el tratamiento de incorporar las ventajas de las biotecnologías, pero en un marco adecuado y responsable es estratégico. Y el refuerzo de las actividades de investigación, desarrollo, innovación y también de transferencia. La investigación creo que la tenemos que mirar con una visión más de largo plazo, no de corto plazo. Sus frutos se ven a largo plazo, tienen procesos de lenta maduración. Pero un lineamiento clave es sintonizar o acompasar esa investigación con lineamientos estratégicos, o sea, poner la investigación al servicio de algunos desafíos que ya tenemos claramente identificados hacia adelante y lograr articular, generar esa demanda. Esto es extremadamente importante, algunos esfuerzos se han hecho, el proyecto Innova Agro, sin duda, en partir de algunos 4 lineamientos donde se quiere avanzar y por lo tanto dar señales de queremos que avanzar en proyectos de investigación en esa área, pero sin duda es el camino hacia adelante. Hay desafíos en términos, cuando incorporamos toda la agenda de promover un paradigma de intensificación sostenible, cómo salimos de la investigación de parcela a la investigación con unidades de análisis más amplias, unidades de paisaje, y por lo tanto cómo reconfigura los desafíos de investigación. Entonces yo creo que ahí la articulación de la investigación y desarrollo al servicio de lineamientos estratégicos es clave. Y también, ¿por qué no? Porque las políticas que vemos exitosas en los últimos años han tenido una característica común, es que se han apoyado en los avances académicos de mucho tiempo. La política de conservación del suelo no habría sido posible si en Uruguay no se hubiese investigado durante mucho tiempo, adaptado para llegar a umbrales de tolerancia en términos de conservación de suelo. Y las políticas hacia adelante en términos transversales sin duda son muy demandantes en avances académicos de manejo, de adaptación al cambio climático. ¿Qué nos está pasando? Que los avances no están tan maduros como para basar políticas en evidencias sólidas. Entonces, sin duda, eso se puede volver un obstáculo muy importante al desarrollo de políticas alineadas con sortear problemas. Y por último, ¿por qué no? Porque el cambio técnico, y tiene que ver con la investigación y desarrollo, el cambio técnico no es neutro, y aquí se sustenta la importancia de continuar esfuerzos de políticas diferenciadas con productores que tengan asimetrías tanto de escala, de capacidades humanas, de capital humano, de manejo de información. El segundo eje o delineamiento estratégico tiene que ver con lo que le decía de la intensificación sostenible. Esto sin duda se ha avanzado y de hecho es uno de los ejes estratégicos actuales del Ministerio y la idea es justamente la posibilidad no solamente de continuarlo, sino de potenciarlo. Nosotros lo agrupamos en 3 aspectos. Uno, la intensificación. O sea, hay una dimensión de la intensificación sostenible que es promover la intensificación, tiene que ver con inversiones, con innovación, con acceso a mercados, como voy a detallar. Un segundo elemento de control de los efectos ambientales que derivan de la intensificación, entonces qué acciones deben ser promovidas, alineamientos desde el Ministerio y de la institucionalidad ampliada para ello, y un tercero de reducir la vulnerabilidad de los sistemas productivos y las cadenas productivas a la variabilidad climática.
En promoción de la intensificación, un elemento clave es la inversión, y con la inversión viene la innovación, y ahí destacar un poco el éxito de la ley de inversiones en los años que ha tenido su reformulación, el éxito en su capacidad adaptativa para ir de alguna forma adecuando los incentivos y el tipo de inversiones a promover, y hacia adelante, sin duda, refinar más todavía ese instrumento en una mejora constante, con rediseño, adaptación de esa grilla, de qué tipo de inversiones son estratégicas promover, con mayor énfasis en actividades de innovación, con mayor énfasis en el tema del cuidado del ambiente, y por lo tanto facilitar o dar incentivos a través de las inversiones en el cuidado del medio ambiente, y inversiones para lo que son los ejes de adaptación a la variedad climática. Por último, y no menor, un desafío importante que ya estamos en lo que fue el desarrollo de la propuesta de riego en el último año, se identificó con fuerza la importancia de la ley de inversiones para adecuarse a promover no solamente inversiones a nivel individual de empresa, y que está muy bien aceptado, pero a nivel de promoción de bienes de club. El sector agropecuario son cadenas productivas, hay temas asociativos, organizaciones colectivas, que probablemente podemos potenciar muchos cambios tecnológicos si logramos facilitar el marco normativo de la ley de inversiones para facilitar inversiones que se tienen que hacer necesariamente a nivel colectivo, y ganadería es un caso en ese sentido. No me voy a detener mucho en la propuesta de riego, este es un producto del esfuerzo y el entusiasmo del ministro. OPIPA participó activamente en el último año en la generación de una propuesta que va a orientar acciones en distintos niveles por los próximos 10, 15 años, y sin duda hay que ponerlo aquí porque es algo a transitar, a mejorar, va a tener muchos obstáculos o desafíos, pero debe concentrar los esfuerzos. Y son esfuerzos a varios niveles o tipologías de emprendimiento, individual, multipredial, de gran escala. Y un último punto para fortalecer la intensificación tiene que ver, como no, y rol del Ministerio como nodo desinstitucional empleada en promover mejoras de funcionamiento del mercado y de la coordinación vertical. Esto tiene que ver con reducir asimetrías de información a lo largo de la cadena, reducir o pensar o resolver de alguna manera cuando hay problemas de poder de negociación, problemas de concentración, y que eso impide las dinámicas de innovación y de inversión. Cómo no, lineamientos hacia el desarrollo competitivo de organizaciones colectivas que de alguna forma dan soporte a esa mayor coordinación y transmisión de señales a lo largo de las cadenas de alimentos, que es un eje que hacia adelante de mayor desafío para lograr agregar valor, escalar en las cadenas. Sin duda el aspecto de coordinación es un eje estratégico. Y porque esto también está relacionado con el fomento de las inversiones, en la medida en que hay desconfianza o hay problemas de asimetría o hay problemas de coordinación, sin duda eso se traduce en términos dinámicos a obstáculos para invertir, porque uno no está seguro o las empresas no están seguras si van a lograr capturar ese valor que están creando. Entonces, promover negocios o estrategias de ganar-ganar a nivel de cadenas productivas sin duda tiene que ver con este aspecto de mejora del funcionamiento de los mercados y de la coordinación vertical. Y por último, disculpen, el tema de acceso a desarrollo y desarrollo de mercados. Uruguay, si crece hacia afuera, y en realidad si logra mejorar su inserción en términos de agregar valor, posicionarse como un país exportador de alimentos de alta calidad, sin duda tiene un desafío, un eje claramente importante en términos de acceso y desarrollo de mercados. No solamente acceso, o sea, que hoy tenemos un nivel de mercados de acceso muy importante gracias a los estatus sanitarios, pero también avanzar en las mejoras de aranceles para entrar en las mismas condiciones que nuestros competidores, y avanzar en el tercer nivel más agresivo, más de agregado y captura de valor a nivel internacional, que es la inteligencia comercial y desarrollo de mercados. Ese es un eje también, de nuevo, que exige articulación, excede un poco las capacidades que no se puede hacer solo desde el Ministerio, pero es un eje estratégico a trabajar. El segundo lineamiento que nos orienta esta presentación de la intensificación sostenible es justamente cómo promover el control de los efectos ambientales productos de la intensificación. Y para eso, una forma analítica que nos ayuda a pensar este aspecto es
visualizar los distintos niveles de políticas, tanto partiendo de la regulación básica, la ley de medio ambiente, de los distintos marcos regulatorios que de alguna forma son el contexto en el cual operan todos los negocios y las actividades de uso de los recursos, pero en esa plataforma, en ese triángulo, tenemos distintos niveles que van subiendo en términos de promover acciones, manejos, decisiones, sistemas productivos que tengan menores efectos no deseados en el medio ambiente. Hay un nivel que tiene que ver con el asesoramiento, con espacios donde hay espacios de ganar-ganar, simplemente hay que entender cuáles son los efectos no deseados y si se entienden, se pueden internalizar por parte de los agentes y por lo tanto el desarrollo de manuales de buenas prácticas, la sistematización del conocimiento, de la información para promover ese tipo de asesoramiento y por lo tanto de que los agentes internalicen un manejo más responsable de los recursos. Un segundo nivel más de incentivos, o sea, cuando eso no es posible, cuando aún entendiéndolo hay conflictos de intereses, que bueno, la elección intertemporal, porque bueno, hoy hay incentivos por relaciones de precios que llevan a que el uso de los recursos no necesariamente sea sostenible en el tiempo. Se pueden, un marco de políticas donde buscan incentivar, dar mayores incentivos a través de distintos aspectos, exoneraciones tributarias, como es el caso del bono creativo, y otros diseños que podemos ir desarrollando. Y un tercer nivel claramente de regulación, donde bueno, aún los incentivos, aún moviendo la matriz de incentivos no podemos, el marco de regulación sin duda es clave, la política de planes de uso de manejo de suelo visualizada a este nivel, porque bueno, hay muchos recursos que sus efectos son irreversibles y por lo tanto, aún sancionando, no necesariamente podemos volver al estado original, pero tenemos una cantidad de otros desafíos ambientales que, sin duda, complementar o transitar por los distintos niveles de política nos puede llevar a una matriz de políticas que promuevan la conservación más ajustada. Esto, sin duda, es desafiante en términos de diseño de políticas, es algo en debate y en construcción, pero sin duda es un eje de trabajo, de complementar o aprovechar las complementariedades de todos los niveles de política en materia de conservación. Y es desafiante también en términos de estadísticas. Hace un rato se hablaba de los problemas de la estadística del comercio, que todos entendemos, que nos ayudan, nos dificultan entender la dinámica de inserción externa y demás. A nivel de conservación, sin duda, tenemos desafíos importantes de estadística. Entonces, avanzar, sin duda, un lineamiento de mediano plazo a promover desde el Ministerio es avanzar en lo que son las cuentas ambientales, o sea, no solamente medir el desempeño de la economía a través de las cuentas nacionales, el PBI o algún indicador de evolución económica, pero también qué pasa con los stocks de capital natural, las cuentas de suelo, la de agua, los recursos forestales, la biodiversidad. Avanzar en el análisis, la cuantificación y valorización de esos cambios en términos económicos a través del análisis de los servicios ambientales, son sin duda complementarios a esta estrategia de consolidar un modelo de intensificación sostenible. O sea, yo creo que muchos de estos son más clave de desafíos importantes, pero visualizados pueden orientar nuestros esfuerzos, juntar las capacidades y articular acciones. Por lo tanto, todos estos insumos de estadísticas vinculados a los temas ambientales son claves para diseñar estrategias de conservación, medidas de prevención y mitigación de los impactos. Por último, en lo que sería conformar ese trípode de intensificación sostenible, tenemos los aspectos de reducir la vulnerabilidad climática de los sistemas productivos o, si redoblamos la apuesta, ir hacia sistemas productivos más resilientes. Esto tiene varias dimensiones en la estrategia y mucho se está avanzando ahora, lo que tiene que ver con la gestión de conocimiento como una dimensión, la infraestructura predial o multipredial para promover inversiones que permitan reducir la sensibilidad y por lo tanto la vulnerabilidad de los sistemas productivos, las capacidades organizativas o institucionales para poder dar respuesta o soporte a cambios necesarios para promover la adaptación y sistemas de información para mejora de decisiones. Un proyecto que tenemos en curso, de lo cual estamos aprendiendo y que puede orientar políticas hacia adelante y tenemos que reforzar,
es la estrategia en ganadería a través del proyecto del Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto, que centra la atención en tres de estos aspectos, tanto la gestión del conocimiento, la identificación el manejo adecuado, sostenible, y a su vez que puede promover mayor productividad en el caso del recurso campo natural, medidas de infraestructura o mejoras de infraestructura y capacidades organizativas o institucionales. ¿Cuál es la relación entre la vulnerabilidad y la intensificación? Para algunos está sumamente claro, para otros capaz que no tanto. Es que, bueno, muchas veces cuando se intensifica, cuando los sistemas productivos se intensifican, como mencionaba José, sin duda la venida de intensificar es sin aumentar la vulnerabilidad, porque si no, eso en términos dinámicos se vuelve un obstáculo. En la encuesta de innovación de ANI, uno de los aspectos que sale con mucha claridad es que en las distintas cadenas productivas, aquellas cadenas que tienen algunos mecanismos que reducen la vulnerabilidad, sea por irrigación o sea por mecanismos de protección de riesgo climático, identifican con menos intensidad el problema de la variable climática para innovar. Y viceversa, aquellas cadenas que los innovadores o los que intensifican se encuentran en situaciones más vulnerables, en términos dinámicos eso se vuelve un obstáculo para innovar. Por lo tanto, desde el punto de vista que lo estamos mirando ahora, desde la política pública, sin duda, el levantar las restricciones o reducir la vulnerabilidad de los sistemas productivos es una plataforma muy relevante para promover inversiones e innovación. Finalizando, el tercer eje de fortalecimiento institucional, que como decía estaba hace 10 años, permanece ahora, se han logrado avances, pero tenemos que redoblar la apuesta porque los desafíos así lo marcan. Tenemos ordenada la discusión a tres niveles. Uno a nivel de fortalecimiento institucional del Ministerio. Por un lado, algo que ya estamos consolidando es el avanzar en la evaluación de impacto de políticas. Es un aspecto clave, requiere capacidad, requiere organizarnos, requiere voluntades políticas. Creo que estamos en la dirección de poder caminar por esa avenida y sin duda es algo a priorizar en los próximos años. Segundo, capacidades gerenciales y de política de recursos humanos y capacitación. Estos desafíos y los ejes de trabajo que nos tenemos hacia adelante a promover desde el Ministerio son extremadamente exigentes en capacidades, en áreas nuevos, temas de adaptación, temas de medio ambiente. Tenemos que captar nuevas capacidades, formar recursos humanos, no solamente captarlos y formarlos, sino también mantenerlos. Entonces, en términos para abordar esta agenda que tenemos para adelante, sin duda el aspecto de recursos humanos, de incentivos, va a ser sin duda un desequilibrante en poder fortalecer las capacidades institucionales. Y por último, y algo fundamental, y podría detenerme mucho tiempo en esto, son el fortalecimiento de las capacidades de control y regulación, que es un aspecto clave que el Ministerio tiene que hacer de forma muy eficiente, y bueno, eso permanece en el lineamiento. Un segundo eje de articulación institucional es hacia la institucionalidad ampliada, el Ministerio como nodo de esa red, y cómo aprovechamos de mejor manera esa plataforma de articulación, ese contacto público-privado que tenemos a nivel especializado por cadena, a nivel de investigación. Y aquí hay varios aspectos. Primero, el desafío de articular las acciones, o sea, desde las distintas roles que tienen todas estas organizaciones, que las acciones estén articuladas con lineamientos estratégicos. Esto se ha avanzado mucho en los últimos años, hay que seguirlo profundizando porque todos los problemas que tenemos son de alguna forma transversales y sin duda la articulación pasa a ser la clave del éxito. Sin duda avanzar hacia planes estratégicos desarrollados en conjunto entre el Ministerio y los institutos con los lineamientos estratégicos del Ministerio debe ser un eje de trabajo. Y un tercero, capaz que redoblando la apuesta, es avanzar en el pensamiento prospectivo sobre la identificación de metas por cadenas productivas que después derivar cuál es la agenda o la hoja de ruta de transformaciones o acciones que se deben dar a nivel de política, a nivel de investigación, a nivel del trabajo público-privado y a nivel privado. O sea, si logramos aprovechar esa institucionalidad para jugar de forma más articulada, mirando horizontes en común, sin duda las acciones van a estar más articuladas. Y no sé si vamos a llegar a buen puerto, pero vamos a llegar a un puerto más lejos. Y eso es un poco la reflexión.
nos han venido a buscar en lo que es las Naciones Unidas y su plataforma hacia adelante de desarrollo de soluciones sostenibles o acciones sostenibles con el desafío de cómo alimentar a esta población creciente y la expansión de la demanda. Es una plataforma que se lanza ahora en las Naciones Unidas este año y nos viene a buscar Uruguay como estudio de caso porque las cosas que estamos haciendo están en dirección de que derivar lineamientos para otros países. Yo creo que aprovechar esos esfuerzos para fortalecernos nosotros mismos es la clave del éxito en institución empleada. Y cómo no, un aspecto que se mencionó esta tarde, cuando Odone mencionaba que el sector agropecuario comunica muy mal, se relaciona muy mal con la sociedad, y nosotros tenemos evidencias, estudios que nos revelan eso, las percepciones del ciudadano común, del ciudadano urbano, no importa si es de Montevideo o del interior, del sector agropecuario, de la ruralidad, refleja un desconocimiento, una desconexión muy profunda. Entonces, hacia adelante en términos dinámicos, porque esa conexión es importante, como se identificó esta tarde, porque esa conexión es importante para atraer mano de obra calificada, porque esa conexión es importante para atraer empresarios que vean al sector agropecuario como jóvenes, que vean como una plataforma de desarrollo profesional y empresarial, la conexión o una estrategia articulada en clave institucional ampliada, porque esto nos une a todos los institutos de una comunicación generando conciencia agropecuaria o decodificando cuál es el rol del sector agropecuario en la economía, lo que se identificó esta tarde, sin duda es un proyecto común a desarrollar en clave institucionalidad ampliada. Y el último, y aquí cierro, tiene que ver con la articulación entre ministerios. Cualquiera de todos estos ejes que podemos ordenar en esta lista que nos va a orientar el trabajo en los próximos años, y son los grandes desafíos en medio ambiente, en los problemas de infraestructura, en la tributación o los aspectos tributarios para fortalecer los incentivos para articular ese paradigma de intensificación sostenible, la gestión integral del agua, la biodiversidad, la inocuidad como un eje de creciente importancia y a fortalecer, el desarrollo de mercados, no solamente de acceso o de condiciones sanitarias, pero el desarrollo de mercado, inteligencia y desarrollo de mercados, y la promoción también de una alimentación más saludable de la ciudadanía uruguaya y por lo tanto incentivos para mejora o mayor demanda de frutas y hortalizas, son cadenas sensibles o con mayor proporción de productores familiares, sin duda se alinean esfuerzos en ese sentido. Cualquiera de estos ejes nos involucra en una articulación, a encontrar los mecanismos de articulación muy fuertes con Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Transporte, Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Economía y así por delante. Y bueno, sin duda, para lograr avances en la agenda que tenemos marcada, en algunos desafíos, y coinciden en algunos de ellos, este tercer elemento de articulación va a estar presente en cuán lejos lleguemos en los próximos 5 o 10 años. Gracias. Gracias, Mario y José. Ha sido mencionado a lo largo de la tarde, desde bien temprano, el contador Enrique Iglesias no requiere mucha presentación. Ha sido eludido ya cuando se mencionaba ese fermental tiempo del año 64 con la CIDE y con su liderazgo ejercido por el contador Enrique Iglesias, cuando de algún modo se formaba ese origen de esta OPIPA creada en ese año. Una comisión, una CIDE que dio un fuerte impulso para repensar el país, y por eso el contador Iglesias, que ha estado en otras ocasiones también, en otros aniversarios, va a estar con nosotros a partir de este momento. Así que, contador, bienvenido. Muy buenas tardes, ministro, amigas y amigos. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a participar en este 50 aniversario. Yo estuve en todas las tareas del parto de OPIPA, desde el principio hasta el final. Y me imagino que muchas cosas ya amigo Caetano debe haber contado, lo que pasa es que él en esa época no había ido a la escuela todavía. Yo estaba, de manera que si hay repetición, ustedes perdonen. Bueno, yo creo que yo le tengo mucho cariño a esta institución, por eso que estoy presente. No es un discurso, el discurso de fondo lo han escuchado ustedes como el que acabo de oír esta tarde. Voy a contarles un poco algunas impresiones personales de lo que fue aquel periodo
y particularmente algunos mensajes que uno puede extraer de todo aquello. Lo primero es que el año 61 era un año complicado, como siempre son complicados los años, pero en aquel momento no era particularmente. El país estaba empezando a sentir el agotamiento del dividendo de la Segunda Guerra, empezaba a tener problemas de balanza de pagos, había tenido una reforma cambiaria muy fuerte en el año 59, la reforma Cini, y había una sensación de intranquilidad en toda América Latina, creada porque esos mismos problemas se estaban sintiendo también en otras partes de la región. En aquel momento había habido la Revolución Cubana, en el año 59, y por supuesto la llegada de Kennedy en el 60, de manera que todo eso formó un periodo muy particularmente interesante en la región, y sobre todo la idea central era salir al encuentro de las imágenes revolucionarias y conmovedoras, removedoras que tuvo la Revolución Cubana en aquella época, para salir al encuentro con fórmulas. El presidente Kennedy, que llega en el mes de noviembre, en marzo lanza la idea de una gran alianza para el progreso. Uruguay ofrece la sede, Punta del Este es donde será en los primeros 15 días de agosto del 61. Reunión muy importante, entre otras cosas el Che Guevara estuvo los 15 días en ese lugar. Bueno, lo importante es que se hace el plan era básicamente, la idea central de la alianza era salir al encuentro en tres grandes cosas, que educación, salud y vivienda. Y había dos instrumentos que ya habían dejado de ser tabú y todo el mundo hablaba, la reforma agraria por un lado y la reforma del impuesto a la renta por otro. Eso era más o menos el gran esquema del momento. Y salió un instrumento aprobado ahí. Los países tenían que hacer un plan, lo presentaban a la Alianza para el Progreso, a la Comisión de la Alianza en Washington, y ahí el BID, el Banco Mundial y la AID le daban la plata. Entonces había que hacer un plan, un tentador para todos los gobiernos, y todos los gobiernos excepto uno, el único que participó fue Haití. Y empezamos a hacer un plan. A Cini, que era el ministro de la época, le pide a Bonsever en la facultad si me puede prestar, yo estaba en el Instituto de Economía, y creamos el CIDE. Yo fui con mucho gusto, para mí es de las cosas más gratificantes que tuvo ya en mis largos años. Fue una experiencia juvenil, fue una experiencia de los muchachos de los 30 años que teníamos todos en aquella época, y surgió como una idea con un gran respeto del gobierno. Nunca tuvimos ninguna señal, trabajamos con todos los sectores de la sociedad, empresarios, sindicatos, gente del interior. 300 personas se movilizaron en aquella época, y por supuesto la CEPAL y Naciones Unidas nos dieron 80 expertos internacionales. Fue una cosa masiva que realmente quedó como el primer gran esfuerzo de conocer al país. Conocer al país y medirlo, porque nosotros no teníamos índice de medición. El censo de población se había hecho en el año 1908. No teníamos, por supuesto, cuentas nacionales, eso era un lujo. El país no sabía si crecía o no crecía. Lo único que nos movía como estadística era a cuánto vendía la lana gallinal. Era así. Si el gallinal vendía a fin de agosto y había un buen precio, pasamos un verano muy prometedor. Si el gallinal vendía mal, la cosa había más caras largas. Bueno, se hizo las cuentas nacionales, cosa que se hizo en el Banco de la República, se hizo el censo, se hizo los censos de población, se hizo los censos de vivienda, en fin, se hizo un gran esfuerzo de conocimiento nacional, lo cual nos permitió a partir de entonces ser infelices, porque conocimos que realmente el país estaba estancadísimo, cosa que no lo sabíamos. No, partió ese buque, y en ese contexto, por supuesto, se tocaron una enorme cantidad, duró 4 años todo el ejercicio. El diagnóstico 2 años, y luego hicimos un plan de desarrollo que se presentó en el 64. En ese programa aparecieron 2 sectores que estuvieron particularmente intensos, ¿verdad? Uno es la agricultura y el otro fue la educación y la seguridad social. En agricultura, Wilson Ferreira, en el otro, Pibel Devoto. Wilson me dijo, mire, tenemos que hacer una cosa importante, que vamos a hacer de esto un ejercicio independiente, si nos ponemos en algún lugar, y se creó el CIDE agropecuario. Siempre había una cierta, porque era demasiado independiente, pero por suerte, porque Wilson se dedicó a trabajar prácticamente durante un año
prácticamente dejó el ministerio. García Costa fue el que manejaba la cartera, y él se dedicó a trabajar durante 1 año y medio allí con gente muy interesante. Yo podría recordar a muchos, pero López Taborda, por ejemplo, Martín Buxeda del ministerio, y un señor que se llamaba Jesús González, fue el director que venía de Chile, y un caballero que deben conocer que se llamaba Danilo Astori, que también estuvo en esa... Bueno, y muchos otros. Lo importante es que salió un programa muy intenso, digamos, muy fuerte y muy rico. El plan del CIDE está todo redactado por Wilson Ferreira. Las ideas estaban elaboradas, pero la redacción formal, porque Wilson era un esteta en materia del uso del buen español, todo está redactado por él. Bueno, salió ese plan, y yo lo que quiero decirles es que cuando se aprueba en el 64, el primer acto formal de implementación del plan fue la creación de OLIPA. Es el decreto que sale un mes después de la aprobación del plan. Es decir, hace 50 años que se aprueba el plan, hace 50 años que ustedes nacieron a la vida nacional. Y yo recuerdo además las contribuciones, porque de alguna forma no salió la reforma agraria, pero sí salieron cosas muy importantes, por ejemplo, las 4 grandes leyes: la ley de semillas, la ley de fertilizantes, conservación de suelos y aguas, y la ley forestal. Ahí empezó la política forestal del Uruguay. Y en materia de reforma agraria no salió, pero salió el IMPROME, que era una forma que después más o menos estuvo modificado, salió una cosa, ese impuesto estuvo después recuperado, como ustedes saben mejor que yo. Y yo diría también, una de las formas de acercarse a la reforma agraria fue las acciones nominales de las sociedades anónimas, que también después fue derogado, en fin. Pero es decir que de alguna manera se tocaron muchas cosas. Y eso, es decir, que fue una de las contribuciones más vigorosas que tuvo aquel plan del CIDE. No les cuento que hubo otras cosas más. Por ejemplo, yo no puedo dejar de recordar que la Constitución del año 67 fue muy influida por los trabajos del CIDE. Nosotros sacamos un folletito que se llamaba Cambios Constitucionales para un Plan de Desarrollo, cosa que me valió que el presidente Beltrán me llamó y me dijo: tú dijiste que no te ibas a meter en política, pero que esto es política. Digo, tiene razón, presidente, perdóneme, pero lo voy a retirar, pero había 200 ejemplares en la calle, se van a imaginar que a esa altura era música celestial. Pero lo cierto es que eso permitió, entre otras cosas, crear la Oficina de Servicio Civil, el Banco Central, y muchas otras instituciones que surgieron por incorporación del grupo político que trabajó y se incorporó a la Constitución. ¿Verdad que fue una gran aventura? Y yo diría que, y ahora para ir cerrando, yo lo que creo es que el CIDE dejó algunas lecciones importantes que yo creo que primero fue una forma de insertar al país en la dinámica del mundo de aquellos tiempos. Yo he oído de la excelente presentación, que ahora me parece que hay muchos elementos que uno podría recoger como para aquella lección. El mundo de aquel momento, como se decía antes, estaba influido por las coyunturas que todos vivimos en aquel entonces, pero el mundo actual es también un mundo que requiere ser mirado con mucho cuidado. Yo creo que estamos en presencia de un cambio de época muy importante, y creo que ciertamente es un mundo de gran falta de capacidad de previsión, se han achicado los horizontes de previsibilidad, y es un mundo de grandes sorpresas. Grandes sorpresas que está una Europa estancada, un Japón que hace 15 años que no crece, China que empieza a ajustarse. Es decir, estamos frente a un periodo, por lo menos por decir, de sorpresas en el campo de la relación económica internacional, y podemos tener sorpresas que ni siquiera imaginamos. Lo segundo, todos los campos que ustedes han tratado, los problemas del cambio climático, los problemas de una tecnología arrolladora, los problemas que se están planteando en la discusión de la demografía, es decir, y sobre todo el comercio. El comercio, ustedes acuérdense lo que fue años después tuvimos la ocasión de estar en la ronda Uruguay del GATT. El comercio mundial, que para nosotros es sí, para todo el mundo, pero para este país tan vital, yo creo que estamos al punto de tener retrocesos y estar en etapas, en periodo de fragmentación del comercio mundial. Y eso es una cosa que a nosotros no deja de preocuparnos, como no debe dejar de preocuparnos, como no debe dejar de preocuparnos nuestra inserción internacional en esos campos, y sobre todo el tema de la tecnología, que ustedes conocen mucho mejor que yo, que forma que golpea un poco la conciencia. En ese contexto, yo diría que el CIDE fue una tentativa de mirar más allá del corto plazo. Si ustedes me preguntan cuáles han sido las cosas que más me han
decepcionado en cierta manera en los últimos años, 20 años, ha sido un poco cómo el cortoplacismo se quedó con el interés público y el interés político de los gobiernos. El corto plazo nos dominó. Las teorías que prevalecieron en los últimos 20 años pusieron mucho el acento en el mercado, en el precio, y con eso dejando un poco de lado la visión. Yo creo que no es para enamorarse de estos ejercicios, pero hay que pensar en términos de mediano y largo plazo para ver cómo este pequeño país se inserta. Yo estoy muy feliz de haber sentido las cosas que preocupan al departamento de AUPIPA en este momento. Porque eso me hace pensar que cuando hablamos nosotros de la necesidad de la modernidad, este es un sector moderno de la economía. La agricultura uruguaya, en el sector público y en el sector privado, es un bolsón de modernidad nacional. Hay otros también, no es el único, pero este es uno de ellos. Y cuando uno mira todo lo que se ha hecho en los últimos 50 años y sigue siendo ahora, todas las cosas que se vienen haciendo en materia de investigación. Yo estuve celebrando ahora con la Estanzuela hace poco tiempo un evento que ustedes conocen, el INIAC, también nos tocó trabajar mucho tiempo a lo largo desde el Banco Interamericano, de manera que de alguna manera uno encuentra que si hay un bolsón de modernidad con capacidad de mirar las variables con un sentido que vayan más allá del corto plazo, es esa. De manera que yo diría, ministro, felicitarla a usted, a todo el equipo que está acá, porque creo que eso es lo que el país necesita, tener en este sector tan fundamental la capacidad de pensar más allá de los temas de hoy y de mañana para incorporar esos grandes temas en la acción y sobre todo sensibilizar a los productores, al sector político y a la opinión pública que vamos a vivir un mundo en turbulencia, que hemos hecho muchas cosas, muchas veces nosotros nos damos cuenta. Yo siempre digo, cuando miro el país de afuera me agrando, me agrando. Adentro estamos como en la cocina, todos los problemas de la cocina, los platos, pero afuera uno se agranda presentando al país, y este es uno de ellos. Yo quiero por eso, como estuve en el nacimiento de aquella institución, quería venir para decir que estos 50 años han sido un gran ejemplo de lo que el país debe seguir haciendo, y por tanto, no voy a estar en los próximos 50 años, pero de todas maneras los felicito a todas y todos por lo que están haciendo. Muchas gracias. Contador Iglesias, muchas gracias. Y para el acto de cierre vamos a darle la palabra al ministro de Ganadería, el ingeniero Tabaré Aguerre. Bueno, buenas tardes o buenas noches, no sé cómo estamos. Hoy los voy a sorprender y no voy a presentar un PowerPoint. Y además voy a ser breve, aunque no lo crean. En primer lugar porque creo que lo importante es demostrar el camino haciendo las cosas, y en segundo lugar es hacer las cosas con equipos que funcionan. Acá esto no se trata, en esta ocasión donde estamos festejando o conmemorando los 50 años de esta oficina del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, no se trata de interpretar lo que pasa hoy con los ojos de hace 50 años. Pero creo que algunas reflexiones históricas son necesarias. Hace unos días, o unas semanas atrás, me tocó participar en el cierre de una actividad vinculada a los casi 200 años del reglamento de tierra de Artigas. Y yo decía en esa ocasión que la mejor forma de honrar el pensamiento estratégico con proyección social que tuvo José Artigas en 1815 era no interpretar ese reglamento con la cabeza de hoy. En segundo lugar, hace pocos días, en otra actividad, dije, a mí me ha tocado la suerte, el privilegio de ocupar este rol en un periodo
donde nos aburrimos de conmemorar los 100 años de alguna cosa que se le ocurrió a José Valle de Ordóñez. Y también nos ha pasado en este último año una cantidad de oportunidades donde hemos tenido que conmemorar creaciones del periodo de la CIDE, del periodo de Wilson Ferreira Lunate como ministro de Agricultura. Y lo dije en un evento donde alguien lo interpretó como una especie de caranchaje político, y en realidad yo creo que esas personas hoy forman parte de nuestro patrimonio cultural, político e histórico, y lo que sí creo que, y capaz que me critican, pero igual lo voy a decir, me animo a decir, sin comparar las personas, que los periodos de los gobiernos que tuvimos en el periodo, sobre todo el segundo gobierno de José Valle de Ordóñez, en el periodo de la creación de la CIDE con pensamiento estratégico y en el pensamiento estratégico que hemos puesto en los últimos años, sí tienen puntos en común. Entonces no debemos analizar la realidad de hoy con la cabeza del año 1963 o 1964, pero debemos analizarla con la visión de mediano, pero sobre todo de largo plazo, a la que Iglesias refería. ¿Por qué? Porque está clarísimo que nosotros, como decimos siempre, no podemos crecer sin una actitud inteligente de inserción internacional y construcción de competitividad, porque está clarísimo que la competitividad y el crecimiento van de la mano de una intensificación que, para que se transforme en desarrollo, tiene que ser sostenible, porque es claro que estamos no solamente en un cambio de época, sino estamos en una época de cambio climático, y por lo tanto tenemos que, desde la generación del conocimiento hasta la construcción de las políticas, dotarlas de la capacidad adaptativa, pero sobre todas las cosas, y esto es una concepción obviamente política, porque acá podemos hablar de planeamiento estratégico y de metodología, pero hay un objetivo político, que esa oportunidad se transforme en oportunidad para la mayor cantidad de gente. No se trata solamente de que cambie el número del PBI o el valor de las exportaciones y que por efecto de derrame se mejore la distribución. También se trata de que un objetivo político es construir no solamente más crecimiento, sino también construir más equidad. Y cuando hablamos de construir equidad y cuando hablamos de construir equilibrio territorial en este país, que es básicamente agropecuario, no podemos construir equidad con desarrollo territorial si no le construimos oportunidades a la gente, por lo menos a los que hasta ahora han logrado mantenerse en la actividad productiva. Por último, todo eso es imposible sin una adecuada articulación institucional. Y no voy a insistir con esto porque yo creo que casi todos los miércoles, cada vez que hay una conferencia de prensa, arrancamos definiendo los 5 ejes estratégicos de las políticas del Ministerio y de la institucionalidad ampliada. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Mario mencionó un tema que lo hemos transformado en una política estratégica, que es la de la comunicación. Somos tal vez el país más agropecuario del planeta, pero vivimos en un país que tiene poca conciencia de la importancia, porque comunicamos mal, porque nos identifican como un sector que históricamente fue demandante, o que distribuyó mal, o que fue regresivo. En definitiva, todos los economistas que tuvieron hoy en el panel demostraron con meridiana claridad que la época de mayor prosperidad que ha tenido este país ha coincidido cuando el sector agropecuario ha sido más dinámico. Y cuando eso no es solamente la coincidencia de las ventajas comparativas en una economía cuasi extractiva, cuando eso se da de la mano de la innovación y el desarrollo, de la inversión, de la promoción del capital humano, yo creo que es doblemente valioso. Acá no estamos hablando, por eso me rechina, y yo propongo que lo saquemos del lenguaje nuestro en el Ministerio cuando se habla de primario. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de primario? Hoy vimos que el Uruguay exporta el 78% de bienes agropecuarios o agroindustriales, pero la parte de primario es el 32%.
El otro 45% son todo el valor agregado que se genera sobre esas producciones. El contexto temporal, es decir, el pasado, el presente, y me importa hablar un minuto del futuro. Y en ese futuro, ¿cuál es el rol de la OPIPA? Quedó meridianamente claro la visión de largo plazo y los 4 grandes desafíos que planteó Bervejillo, y quedó un detallado punteo que no son otra cosa que el plan y el conjunto de objetivos de políticas a desarrollar. Y eso, algunas de esas cosas se están haciendo y otras se están empezando a implementar, como por ejemplo la evaluación de los impactos de las políticas, una cosa de la cual carecíamos. Pero lo más importante de todo es que la mejor manera de festejar los 50 años de una oficina que tiene las características que todos hemos escuchado hoy que tiene, es no pensarla como algo estático, es pensarla como algo dinámico. Entonces, dinamismo es que hoy tenga el doble de funcionarios que los que tenía hace 5 años. Dinamismo es que hoy se esté pensando, analizar el impacto de las políticas que ejecutan las distintas unidades ejecutoras o articulada con otras instituciones, pero que se diseñan a partir de un planeamiento estratégico con el debido y necesario profesionalismo que tiene que tener en la disciplina económica, en la disciplina tributaria, en la disciplina medioambiental, en los aspectos vinculados a la negociación internacional. Y es por eso que, sin cambiarle el nombre, porque creo que una institución que tiene 50 años no es bueno cambiarle el nombre, lo que sí es importante anunciar es que en la futura ley de presupuesto el rediseño de la organización institucional del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca va a formalizar lo que hoy de hecho ya estamos haciendo, que es que cada tema se analiza transversalmente. Hoy se analizan los temas con equipos que pertenecen a la DIEA, con equipos que pertenecen a la Unidad de Asuntos Internacionales o con la gente que pertenece al equipo de cooperación o al de bioseguridad. Bueno, eso que hoy se tiene que hacer, hasta ahora se ha tenido que hacer diciendo, che, pero vinculate con aquel. No, hoy tenemos que tener una visión totalmente transversal porque no tenemos tiempo de equivocarnos. No tenemos tiempo de equivocarnos porque no sé cuál va a ser el escenario que vamos a enfrentar, pero lo que es claro que vivimos en un mundo totalmente globalizado y nosotros, si bien tenemos una mayor diversificación comercial, como se dijo ahí, estamos expuestos a una poca cantidad de productos en muy diversos mercados. Del contexto económico, quiero hablar un minuto. No creo que no está ninguno de los panelistas que habló hoy del área económica. Creo que faltó decir algo. Si nosotros analizamos la tendencia de crecimiento por innovaciones tecnológicas en producción agropecuaria, la tendencia que tenemos en los últimos 15 años no es suficiente para abastecer el crecimiento que tenemos en la demanda. Es un tema de discusión en la agenda del ICA. Y como no alcanzamos a cumplir eso, y todos los chinos que prueban una chuletita de cerdo quieren seguir comiendo chuletita de cerdo, y la gente que logra determinado nivel adquisitivo lo que menos quiere dejar de hacer es comer, nosotros vamos a enfrentar como humanidad desafíos en la frontera agrícola. Y Uruguay tiene que prepararse para aprovechar un escenario donde el recurso escaso, hasta que se invente la hamburguesa sintética o la chuletita de cerda sintética, la frontera sustentable, la frontera definida por la sostenibilidad de los recursos o por un adecuado equilibrio en los impactos medioambientales, desde la contaminación de las aguas hasta el nivel de anhídrido carbónico en la atmósfera,
va a estar definido por un tema de eficiencia. Y Uruguay tiene mucho para crecer en términos de intensificación sostenible. O sea que no es despreciable un escenario donde los productos alimenticios, y más si tienen valor agregado ambiental incorporado, porque el posicionamiento estratégico del Uruguay como un país especializado con calidad ambiental y con calidad institucional no debe ser vender commodities. Es decir, hay segmentos de consumidores que están dispuestos a pagar por aquellos productos que tengan valor agregado ambiental. No es lo mismo, no es tan fácil ponerle valor agregado ambiental a la soja como al arroz, o como a la carne, o como a los quesos. Pero tenemos un espacio fundamental en el terreno de lo único que faltó en la presentación de Mario, y que sí está en los lineamientos estratégicos, te los marqué todos, que es la utilización de las plataformas de información al servicio de los decisores privados en una lógica de certificación de productos y de certificación de sistemas de producción. La niña mimada del ministro Ferrer Aldunate era la OPIPA. La niña mimada del equipo que dirige hoy el Ministerio es el Sistema Nacional de Información Agropecuaria, concebido como un potente sistema de información que nos permita diseñar, gestionar, controlar y supervisar la aplicación de las políticas públicas a partir de indicadores de medición que se logren por un monitoreo de un satélite y no por una encuesta levantada con las dificultades que tiene una encuesta. Pero fundamentalmente diseñado como una plataforma de información para disponibilizar la información a los decisores privados. Y voy a poner solo un ejemplo. Nosotros hablamos permanentemente de la necesidad de que los productores tengan un mecanismo de transferencia de riesgos climáticos. Y eso se llaman seguros. Ahora, los seguros agrícolas son caros, por definición. Pero cualquier seguro es más caro cuanto más... Los seguros manejan riesgo y a la incertidumbre la castigan. Y la incertidumbre se disminuye con información. Por lo tanto, un sistema de información creíble y confiable debe en el largo plazo posibilitar el abaratamiento de instrumentos que en un ambiente de cambio climático o de clima variable son esenciales. Son esenciales para cubrir el riesgo del productor y son esenciales para que un productor que se siente protegido tenga una actitud hacia la inversión y hacia la intensificación más valiente o con menor aversión al riesgo climático. Y por último, porque dije que iba a ser breve, esa oficina con una proyección de apoyo a la construcción, diseño y evaluación de las políticas públicas no es una oficina de asesoramiento de los ministros. Es una oficina de articulación y complementación permanente con todas las unidades ejecutoras del Ministerio. Si estamos instrumentando una política que orienta la conservación del suelo, la política tiene que estar diseñada, cómo se llega al territorio, pero también desde el diseño tiene que tener definido cuál es la medida que tiene de evaluación. Si estamos aplicando una política de desarrollo rural que apunta a la construcción de infraestructuras en determinados segmentos de productores familiares para promover el uso más intensivo del campo natural, tengo que medir finalmente cuál es el impacto de esa política. ¿Qué impactos tiene en lo económico? ¿Qué impactos tiene en lo social? ¿Qué impacto tiene en lo ambiental? ¿Qué impacto tiene en lo territorial? Finalmente, en estos 50 años, la OPIPA nació con pensamiento estratégico, atravesó distintos lineamientos económicos, distintos marcos políticos, en dictadura y en democracia,
tuvo épocas de proyección estratégica y tuvo épocas donde se la identificaba con un anuario. Y lo digo con todo respeto, lo que se conocía de la OPIPA era el anuario y no se difundía lo que se hacía. Nos sentimos orgullosos, y estoy hablando por el equipo, de estar construyendo una época donde entendemos a la planificación, al estudio, al análisis, a la especialización técnica y profesional al servicio de la construcción de instrumentos que deben responder a un direccionamiento político, porque gobierna el ministro, no gobierna la OPIPA. Por la duda, digo, pues estuvo muy buena tu presentación, pero valorando esas capacidades técnicas y no solamente como oficina de asesoramiento a las autoridades, sino como una oficina de apoyo, de soporte en el diseño, de soporte en la evaluación, de soporte en la integración. Deben crearse áreas que hoy no tenemos. Si el crecimiento o el desarrollo depende de una intensificación sostenible, tenemos que demostrar que es sostenible. Si queremos pasar de alimentar a 28 millones de habitantes a alimentar 50 millones de habitantes, porque estamos convencidos que ese es el camino para construir oportunidades de trabajo y felicidad a miles de uruguayos. Algunos que trabajan directamente en la actividad agropecuaria y otros que manejan la grúa en el puerto. No importa. Pero si ese es uno de los caminos que tenemos que tener identificado como país, y aclaro que no es un camino alternativo a otros, nosotros no tenemos ninguna tecnología de la informática y la comunicación con una aplicación tan ampliamente difundida como las caravanas de trazabilidad. Y de la información que puede surgir de ese sistema estamos aprovechando mínimamente. ¿Cuánto de eso podemos utilizar en el proceso que decía hoy como ejemplo de certificación? Si queremos crecer, vamos a tener un conflicto, en el buen sentido de la palabra, permanente con los desafíos medioambientales. La sociedad nos va a preguntar qué está pasando con el agua y la sociedad nos va a preguntar qué está pasando con el suelo. Y tenemos que tener la capacidad de demostrar desde el punto de vista científico en la especialidad hidráulica, hidrológica, medioambiental, económica, tributaria, de que tenemos un camino de crecimiento y de desarrollo que es posible en clave de sostenibilidad. Si nosotros no tenemos la capacidad de generar esas tranquilidades, vamos a tener permanentemente una discusión con 50 locos con una pancarta que se basan en un paradigma de uso abusivo del principio precautorio y no se puede hacer nada. Y eso lo tenemos que demostrar con ciencia, no con otra pancarta. Y nosotros somos los ecologistas y otra pancarta, nosotros somos los productivistas. Y eso es un desafío, y eso no lo construye tampoco solamente la oficina o la dirección de suelo o la dirección de servicios agrícolas, o la construye con el INAH, la construye con la ANI, la construye con el INAC, la construye con el que la tenga que construir. Por lo tanto, no fue por casualidad y solamente porque estábamos pelados de recursos y demorados en los trámites que hicimos el convenio con el INAH para tener hoy 7 u 8 técnicos trabajando en OPIPA en el marco de un convenio de articulación institucional con el INAH. Yo tampoco voy a estar en los próximos 50 años. Lo que es importante es tener claro hacia dónde vamos y cómo las capacidades institucionales y sobre todo las capacidades técnicas y profesionales trabajando interdisciplinariamente en el marco de las capacidades institucionales construyen los instrumentos necesarios para la gestión de una política que tiene objetivos definidos en otro lado, definido el 30 de noviembre, a partir de un programa que se somete a consideración de la ciudadanía. El cumplimiento de muchas de las metas
y de los objetivos que están planteados en la Agenda de Desarrollo Nacional tiene que ver con concretar la larga lista de puntos de visión estratégica que el doctor Mondelli, director de OPIPA, nos planteaba. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias y gracias a todos.